del trabajo que realizaba hace unos años atrás en Federación Deportiva de la SUAY. Como psicólogo del deporte, tuve la posibilidad de trabajar en una federación provincial que es, a nivel de resultados, la tercera, diría yo, en importancia en el país, la Federación Deportiva de la SUAY. Nosotros, en los campeonatos nacionales, para que se hagan una idea, en los campeonatos nacionales, Federación Deportiva de la SUAY está constantemente ocupando un tercer lugar en los diferentes deportes. La provincia más grande acá en Ecuador es la de Pichincha, donde está nuestra capital, Quito. Ellos tienen alrededor de 2,5 millones de habitantes. Guayaquil, que es quien generalmente ocupa los segundos lugares en campeonatos nacionales, tiene 3,200,000 habitantes, y nosotros como Azuay tenemos alrededor de 800,000 habitantes. Básicamente nuestros deportistas se concentran en la capital, en Cuenca, que es de donde les comento sale esta muestra de entrenadores que digamos que han tenido una interesante participación, unos interesantes logros a nivel deportivo. Nosotros tenemos acá, recordarán algunos de ustedes, a uno de los primeros medallistas olímpicos de Ecuador, a Jefferson Pérez. Estamos desde Cuenca siempre aportando con alrededor de, ¿qué será? De alrededor de un 30-40% de deportistas olímpicos. Entonces, tenemos un nivel, es parte de nuestra cultura ya el deporte, y pues eso nos da el espacio como para haber generado esta investigación, un poco estos detalles. No surgieron como una investigación en función de detectar justamente el perfil. Más bien, el objetivo de esta investigación nació con la idea de establecer un perfil de personalidad del entrenador. En ese entonces, estamos hablando del 2014-2015, el director de talento humano de la federación nos pedía que, como una forma de atender, de establecer ciertas características de los entrenadores y poder atender su estado mental, mejorar el ambiente laboral, nos pidió elaborar un perfil psicológico. Y obviamente en esa época, en ese entonces, yo estaba integrándome a federación, había de alguna manera cierta resistencia. Tuvimos una muestra de 95 entrenadores, que era la población en total. Tuvimos una muestra de, en este caso, de 55 colaboradores, de 55 entrenadores de diferentes disciplinas deportivas, en las que básicamente la edad promedio de esta muestra de 55 entrenadores era 40 años en el caso de los varones y de 30 años la edad promedio de las mujeres. El 85% entonces de la muestra eran el sexo masculino, 15% del sexo femenino. Es decir, que de cada 5 entrenadores, una es mujer. Fueron incluidos aquí en esta muestra disciplinas como el atletismo, que les comentaba, es un poco el deporte fuerte acá en nuestra provincia, gimnasia artística, judo, natación, que es de donde tenemos deportistas olímpicos también, karate, pesas, triatlón, tenis de campo, ciclismo, billar, ajedrez, entre otras disciplinas deportivas. Para hacer esta elaboración del perfil psicológico, un poco apegado yo a mi formación de base, que es la psicología clínica, utilicé el cuestionario de evaluación IPDE del módulo del DSM-4, que es un cuestionario que, si bien es cierto, se lo utiliza mucho en la clínica, pero que también nos permite establecer ciertos rasgos del comportamiento de las personas que se pueden considerar que son estables. Nos apoyamos adicionalmente con una encuesta sobre aspectos motivacionales, una encuesta sobre las actitudes que el entrenador percibe sobre sí mismo frente a su comportamiento al deportista. Y ahora que le escuchaba a Luis y a la colega colombiana, también aplicamos un test de burnout para establecer estos rasgos de personalidad. ¿Qué es lo que nos encontramos con el test de personalidad, con el IPDE? Básicamente nos encontramos, como les decía, ahí hicimos una clasificación, ¿no es cierto? Son 55 entrenadores. De estos 55 entrenadores, 21 entrenadores han logrado resultados, participaciones a nivel internacional. De ustedes, latinoamericanos, bolivarianos, sudamericanos, han estado en ese nivel. Y de este grupo de 55 entrenadores, 5 de ellos han logrado ya resultados olímpicos. Entonces, participaciones olímpicas.
para que tengan una idea, hicimos una evaluación de los datos obtenidos de manera general de los 55 entrenadores, de los 21 que ya han tenido resultados a nivel internacional y de los 5 entrenadores que ya tienen, en este caso, resultados a nivel olímpico. Los rasgos de personalidad que más aparecen, si ustedes se fijan, son los rasgos de personalidad de tipo narcisista, digamos así, de manera general, y en algunos entrenadores a nivel internacional. Entre otros datos importantes aparecen también los rasgos de personalidad obsesivo-compulsivo, que es un poco lo que vemos ahí de llamativo, algunos rasgos relacionados con las personalidades esquizotípicas también, algo de rasgos esquizoides que fueron los que más aparecieron, sobre todo en el caso de los deportistas, de los entrenadores que ya tienen deportistas olímpicos. Para ello, un poco para no generar tal vez alguna impresión un poco sesgada a la clínica, cito ahí a Pérez y Rubio que mencionan que estos rasgos de personalidad que aparecen, que son propios de la mayoría de personas, es decir, que todos los seres humanos tenemos estos rasgos, se pueden considerar patológicos, se pueden considerar graves cuando estos rasgos de personalidad son profundos, es decir, están muy arraigados en nuestro comportamiento, son rígidos, no admiten la posibilidad de un cambio, inflexibles, y que obviamente ya están deteriorando la relación con el entorno, con el ambiente, con las personas a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestro trabajo, situaciones que ya puedan generar un efecto negativo en nuestra vida. Entonces, un poco como para separar el concepto de rasgo de personalidad, que es lo que nosotros encontramos aquí, y que se puede diferenciar de lo que sería el trastorno de personalidad, ¿no? En todo caso, sí hubo que hacer una referencia un poco más hacia un especialista en la parte clínica de un par de entrenadores que obviamente presentaron estas evidencias. Adicionalmente, como les decía, si separamos para poder hacer una revisión un poquito más amplia de esta situación, nosotros podemos ver cómo existe un predominio y una diferencia, digamos así, de los rasgos entre los entrenadores ya de logros olímpicos y de los que tienen en general selecciones de tipo provincial, digámoslo así. En los entrenadores de tipo olímpico, lo que vimos que predominó fueron los rasgos esquizoides, esquizotípicos, y luego veíamos ahí una estabilidad, digamos, una igual proporción en los rasgos que tienen que ver con esta necesidad, ¿no? De ser un perfeccionista, medio rasgos obsesivos, algo de desconfianza, algunos elementos relacionados con el narcisismo, con la evitación, por ahí. Y en el caso de la muestra en general de los entrenadores entrevistados, vemos que hay un alto índice de rasgos de tipo narcisista, permanecen estos rasgos medio obsesivos compulsivos, algo de rasgos paranoides y algunos comportamientos un poco medio ya más reducidos, menos presentes, como lo de los esquizoides, esquizotípicos y cosas así. Estos datos, estos resultados vistos de manera, digamos que superficial y tal vez sin considerar un criterio experto, podrían generar algunas preocupaciones. De hecho, cuando yo le presenté estos datos en ese entonces director de talento humano, se preocupó muchísimo, ¿no? Y decía, tenemos una población entonces un tanto complicada. Les decía, no trato de reiterar en esto, perdón, la insistencia en que son rasgos de personalidad, el que no podemos hablar de un trastorno, porque un trastorno requiere una serie de elementos adicionales, unos criterios diagnósticos que no los cumplían los entrenadores, a excepción de unos 2 casos por ahí, y que no están en este grupo de los entrenadores ya con logros olímpicos. En todo caso, como para hacer un poquito más amplio estos conceptos, lo que vimos básicamente en el caso de los entrenadores de los cuales queremos establecer un perfil es, por ejemplo, los rasgos de personalidad esquizoide. Se caracterizan ciertos comportamientos que muestran alguna distancia con lo que se refiere a las relaciones interpersonales. No son tan expresivos en sus emociones, no son personas que se centren o que sean
comunes en utilizar detalles, prefieren más bien actividades solitarias. No es que sean personas que buscan apoyarse en otras personas, confían más en sí mismo, y como decía, un poco reducida la emotividad. El caso de los rasgos de personalidad esquizotípicos comparten esta situación de mantenerse distantes en las relaciones interpersonales. Se caracterizan en estos, a diferencia del esquizoide, porque su pensamiento suele tener a veces estas creencias un tanto supersticiosas, un tanto medio fantasiosas en algún momento. De hecho, por estas creencias, a veces se les puede considerar personas un poco raras en su forma de pensar, incluso de actuar o de aparecer o de lucir. Un poco aquí entre anécdota, creo que no está nadie de Ecuador, uno de los profes acá que es parte de este grupo de análisis, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos eventos formales, él suele llegar con su calentador, con su gorrita, que podría ser un poco corroborador a veces de esto del poco cuidado a veces que uno le da a la apariencia, por ejemplo, de que eso es lo que le señalan a uno a veces como extraño, como raro. Y les decía que adicionalmente tenemos estos rasgos un poco más eh, reducidos, pero que tienen estas tendencias de ser perfeccionistas, obsesivos, que tienen estos elementos de tener más la necesidad del control, algo por ahí de narcisismo, del deseo de tener de alguna manera la atención sobre sí también en cuanto a algunas características personales o de resultados. Ese test, como les comentaba, se acompañó por una encuesta en la que se les consultaba a los entrenadores de cuáles son esos elementos que a ellos les parecen más motivadores para desarrollar su trabajo. Se agruparon muchas respuestas en un elemento principal, el civismo, el éxito. La mayoría de entrenadores entrevistados menciona que para ellos el tener éxitos, el verse representando a su país, el ver representando a su provincia, el poderse destacar entre otros países, ver a la provincia, en este caso, estando en sitiales estelares, es lo que consideran como una de las mayores motivaciones. El obtener resultados, el estar siendo una persona protagonista, se acompaña por ahí, lo uno es verse como exitoso, saberse triunfador, saber que es capaz. El éxito refleja o sintetiza de alguna manera esas sensaciones de sentirse competente, de sentirse capaz. Y lo otro es los resultados, ¿no? Los entrenadores buscan por obtener resultados, por querer mejorar marcas, tiempos, posiciones, etcétera, etcétera. Otro de los elementos que impulsa a los entrenadores a estar ahí permanentemente preocupados por su trabajo, por su desarrollo, hablan sobre la importancia de la familia, no deja de lado también de influenciar los incentivos materiales, el hecho de tener una mejor posición salarial, de poder viajar, de poder disfrutar de estos, digamos que es de estos beneficios que son propios del poder salir a otros países, a otros eventos, conocer otros escenarios y cosas como esas. Y la diversión, miren, curiosamente no es un tema que fue de los más citados. Divertirse no es considerado por este grupo de entrenadores como uno de los objetivos principales. Están más centrados en probablemente los resultados, el civismo, como les comentaba, el éxito como persona, como profesional. Si hablamos de estas particularidades, no es de la intención establecer que esta sea la receta, ¿no? Es más bien establecer un análisis de lo que presentan nuestros entrenadores. Porque les estoy hablando de una provincia, Azuay, que se encuentra en la región Sierra. Y ustedes saben, compartirán tal vez con nosotros el criterio de que las personas que estamos en la región Sierra, un clima frío, digamos así, Cuenca está a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, tal vez podría ser otro de los elementos que influye, ¿no? Que de alguna manera muestra o explica también este tipo de comportamiento. Podría ser una variable, a lo mejor contaminante en esta investigación.
Ante otras situaciones que las consideramos en el análisis de las encuestas, también están ahí que el entrenador entre los puntajes más altos se demuestra o se presenta como una persona con autoridad, que establece normas claras, que maneja límites, para que la relación con los deportistas pueda ser objetiva. Otro de los porcentajes altos en las respuestas revela que el entrenador se concibe a sí mismo como un formador, como un educador, como un profesional que está constantemente buscando brindar información y educación para que el deportista pues, pueda alcanzar los objetivos que se plantean, que se trazan conjuntamente. Los entrenadores encuestados en 84% coinciden en que brindan de manera permanente incentivos de tipo social, es decir, apoyo, conceptos favorables sobre el trabajo, sobre el tipo de deportista que se es. Nos hablan de que en las encuestas, de que muchos entrenadores hacen uso de estos incentivos de tipo social, de tipo moral, de manera diaria. Un 58% de los entrenadores manifiestan que conocen a sus deportistas, que se han interesado en sus familias, en cómo viven, cuáles son sus particularidades para poder estar más cerca de él. Y un 51% de los entrenadores manifiestan que pueden manejar las emociones ante el fracaso de manera normal. Solamente un 6%, me parece, mencionaba que les resulta fácil manejar las emociones frente a los fracasos, frente a los reveses deportivos. El otro porcentaje restante, 40 con algo, 33% me parece que son entrenadores que mencionaron que les cuesta mucho manejar las emociones ante el fracaso. Esos fueron algunos de los datos que pudimos encontrar. ¿Qué es lo que establecemos entonces como conclusión? ¿Qué es lo que encontramos aquí como una síntesis de lo que nosotros hemos visto? Pues que, reconociendo, como les decía, aquí yo omití una de las encuestas. Les había comentado, ahora que le escuchaba a Luis, nosotros hicimos una encuesta sobre el burnout en los entrenadores, el grado de burnout entre los entrenadores. Recogía algunos datos importantes que se centraron mucho en el plano institucional. El burnout que vivían los entrenadores, que sí era bastante considerable, hablaba de que ciertas situaciones de conflicto son los que más desgastan como entrenador. Es decir, el hecho de que no sientan que hayan directrices claras, que sentían la vigilancia, el control por parte del departamento metodológico, de los metodólogos, que piden constantemente informes, que piden constantemente revisión de las planificaciones, que están más cuidadosos de cierto tipo de aspectos a veces logísticos, y que los entrenadores sentían que estaban pues estas direcciones generando conflicto, de que no tenían una filosofía de por medio, la tensión, la persecución, el poco laboral, ¿no? El poco reconocimiento a su trabajo, la poca libertad de manejar horarios, los trámites administrativos, burocráticos, son elementos que fueron citados como los más comunes generadores de malestar, y que pues estaban impulsando en esta investigación, de lo que les había comentado, pues una orientación, una dirección hacia el cansancio, hacia el burnout de los entrenadores. Descartado, como les decía, este cuestionario, podríamos decir que con algunas limitaciones metodológicas que podríamos percibir en los datos que les presento, podemos sintetizar diciendo que los entrenadores de alto rendimiento comparten rasgos de personalidad tendientes a la introversión. Lo describimos así para que los entrenadores también no vayan a considerar, ¿no?, ciertos términos que se han empleado como alarmantes, o que vayan a ser considerados como patológicos, y para que no se genere esa distancia, esa tensión entre el psicólogo y el entrenador. Dentro de Federación nos esforzamos por ser parte del trabajo que hacen los entrenadores, pero
En este caso, estamos hablando de una población aproximadamente en Federación Deportiva de la SUAY de aproximadamente 2.500, 3.000 deportistas, más de 28 disciplinas deportivas, un psicólogo del deporte para que pueda trabajar coordinadamente con los entrenadores de todas las disciplinas deportivas que abarcamos, ustedes entenderán las limitaciones que se tenían. Entonces, eso generaba, digamos así, cierta preocupación, digamos, en los entrenadores, inconformidad a veces de no poder trabajar de una manera mucho más regular, mucho más constante. Las evaluaciones de manera grupal siempre fueron las que nos sirvieron. Intervenciones de tipo grupal a nivel de federaciones es complicado el trabajo que tiene que realizar un psicólogo del deporte. Entonces, por eso decía que utilizaba yo estos conceptos un poco más accesibles, digamos así, como para que puedan ser más fácilmente digeridos por los entrenadores. Establecimos que el rasgo de personalidad es de tender a la introversión, con una emotividad controlada, algunos pensamientos excéntricos considerados por otras personas raras, comportamiento raro. El entrenador me preguntaba, ¿no? Porque estos datos se los presentó ahí en una reunión a todos los entrenadores. Decían, ¿qué es eso de pensamiento? ¿Qué es eso de pensamiento, de comportamiento raro? Un comportamiento raro es, por ejemplo, que un entrenador los días de feriados pida querer entrenar más, aprovechar el tiempo libre y no irse de vacaciones con su familia. La gente lo considera así, es que raro. Tienes un día libre y no te vas con la familia, prefieres irte a entrenar y aprovechar y hacer más actividades relacionadas con el deporte, fondo, por ejemplo, que es donde menos espacio a veces hay para trabajar entre semana. Entonces buscábamos un poco explicar de qué es lo que se puede considerar poco usual para que pueda ser más digerido, ¿no?, este tipo de situaciones. Están altamente orientados hacia la búsqueda del éxito, de lograr cada vez mejores resultados, se muestran como personas con autoridad, se definen como personas que establecen formas, normas de trabajo claro, preocupados por la formación, por la superación de sus deportistas y motivadores constantes. Sobre esto podemos discutir y por eso he reducido un poquito mi presentación como para que podamos analizar, no sé si comparar qué es lo que cada uno de ustedes ven en sus países, en los grupos con los que trabajan, en los profes, con los que ustedes trabajen, porque entiendo yo, hay muchas investigaciones, yo también las he podido revisar, he consultado cómo se establecen criterios de perfil psicológico de los entrenadores de otros países, van a depender mucho, ¿no es cierto?, de las disciplinas deportivas, van a depender del nivel del entrenador, de cuál es el campo en el que se desenvuelve, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos algunas perspectivas de las que se pueden analizar los perfiles de los entrenadores. Pero básicamente ese era el resumen de lo que yo les quería compartir el día de hoy. No sé si Mario le dejamos el espacio abierto